En este momento te pedimos que seas con nosotros aquí en este mensaje, Señor, que sean agradables los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón, y que bendigas también a todos aquellos pastores que están hoy impartiendo tu palabra. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, Jonás durmiendo en medio de la tormenta. Y bien, hermanos, haciendo un poco algo que nosotros ya conocemos, porque nuevamente vuelvo a mencionar, es un pasaje ya uno de los profetas más leídos, ¿verdad? Los libros de la Biblia más leídos. Son solamente 4 capítulos. Hace unos 2 años recuerdo que mi padre predicó, ¿verdad? Y leímos los 4 capítulos durante el sermón. Estoy hablando un poco de Nínive, hermanos, hablando un poco de datos de esta carta. Pues la ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio en aquel momento. Era una gran y prominente ciudad en aquellos días, ¿verdad? Entonces, sí, imagínense una ciudad ahorita así exitosa, a lo mejor pudiera ser algo así como Monterrey, ¿verdad? La gente cuando viene aquí a Monterrey, gente de México, de otros países del mundo, se sorprende, ¿verdad? Por ver la ciudad tan grande, tan ascendente, ¿no? Tan creciente. Pero una ciudad como esta, o a lo mejor una ciudad como Tokio, una ciudad como no sé, como Nueva York, era una ciudad grande. Y Dios llamó a Jonás a ir a esa gran ciudad, que además de ser una ciudad muy grande, pues era una ciudad también pagana, era una ciudad gentil, era una ciudad en dificultades, y Dios le llama diciéndole, oye, tú vas a ir allá y predicarles del arrepentimiento. Entonces imagínense ustedes una ciudad tan grande, una ciudad tan idólatra, pues muy seguramente Jonás estaba intimidado de ir hacia allá. Pudo haber sido uno de los casos, no tan fácil. Yo voy a una ciudad tan grande, tan idólatra, y a predicarles que se arrepienten de todo lo que están haciendo. Y bueno, en el libro de Nahum la relata en sus primeros versículos. Algunos versículos o algunas ideas de este capítulo de Nahum dicen: ay de ti, ciudad sanguinaria. Dice que era una ciudad de bullicio, llena de chasquido y de látigo, fragor de ruedas, caballo atropellador. Sin embargo, estaba llena de violencia, engaño e idolatría. Entonces, yo me acuerdo de cuando era pequeño y que iba allá en Tampico, íbamos al centro, pues veía ese bullicio, esos claxons, ese sonido, y me impresionaba a mí cuando era pequeño. Obviamente que Tampico era una ciudad no muy grande, pero yo veía las principales avenidas y se veía así que el tráfico estaba fuerte, y pues mucho sonido, ¿verdad? De bocina. Pues bien, hermano, este fue el mensaje que Dios le dio a Jonás: ve a predicar a esa ciudad. Y muchas veces nosotros nos detenemos y lo empezamos a criticar, ¿verdad? Más de una vez decimos, ¿por qué no hizo caso Jonás, ¿verdad? ¿Por qué si le estaba diciendo tan claro que fuera a Nínive? ¿Por qué no hizo caso y hasta nos molestamos? Sin embargo, hermanos, déjenme recordarles que todos nosotros tenemos esa misma indicación. Y está en Mateo 28, 19 al 20. Todos ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces todos tenemos esa misión, esa potestad de ir a llevar a cabo el mensaje. Bueno, pues Jonás escoge a Tarsis. Cuando Jonás toma esa decisión, él dice, no, pues en vez de irme a Nínive, mejor me voy a Tarsis, ¿verdad? Y dice, según el mapa, estaban completamente opuestos, ¿verdad? Inclusive Tarsis se le conocía como una región enorme, grande, en donde era muy fácil perderse y adentrarse, ¿verdad? Entonces imagínense, es como si ahorita alguien les dice, a ver, ve, no sé, alguno de los hermanos de aquí le dice, ve para el norte, ¿verdad? Para rumbo a Tijuana, y nos manda por allá. Y dice, no, en vez de irme para Tijuana, mejor agarro todo lo contrario, me voy acá para San Luis, allá a Huejutla, allá en las cascadas, me voy, ¿verdad? Y me voy, agarro otra parte, otro lugar completamente diferente. Eso fue lo que hizo Jonás, ¿verdad? Le dijeron fuera arriba y partió exactamente hacia otro lado. Y bueno, seguramente, ahorita vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que Jonás conocía la Biblia, pero él pudo haber tenido presente este Salmo 39, 7 al 10, que Jacob lo va a conocer muy bien. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si al sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las olas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Era imposible ocultarse de la presencia de Dios, ¿verdad? No se
caso, Jonás, no vuelvo a decir, ¿verdad? Muy como nosotros lo hacemos hoy, ¿verdad? Dios nos da una indicación, pero hacemos completamente lo contrario. Y bien, hermanos, nuevamente el título de este sermón es Durmiendo en medio de la tormenta. Y nos extraña por qué dormía Jonás en medio de una tormenta. Y el primer punto es que dormía ahí aun cuando un gran conflicto sucedía en el barco. Entonces vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en los versículos del 1 al 6. Usted puede abrir la Biblia o buscar aquí o ver aquí en la pantalla. Vamos a leerlos todos al unísono. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate de aquella gran ciudad y pregunta contra ella, porque ha hecho maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagaba su pasaje y entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba por y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Bien, hermanos, el primer punto es que Jonás dormía en medio de la tormenta, aun cuando un gran conflicto sucedía en el barco. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Imagínense ese momento, hermanos. Los hermanos, ¿verdad?, que son de Tampico, ¿verdad?, conocen Tampico. Yo, mientras estuve allá, hubo como unas 3 ocasiones que íbamos cuando se acercaba una tormenta y veíamos las olas, ¿verdad?, impresionante. Inclusive veíamos algunos barcos que entraban por el canal de navegación y se veían por ahí que se movían bruscamente. Dice: Jehová levantó un gran viento en el mar. En aquellos tiempos, y ahorita la hermana Clara decía: pues sí, hermanos, actualmente hay un gran viento en nuestro mundo. Un gran viento azota nuestro mundo, y una tormenta grande podemos pensar de que sucede en el mundo, ¿no? O algunos de ustedes pueden decir: no, hermano, usted está equivocado. Ahorita en el mundo está todo tranquilo, no hay de qué preocuparse en el mundo ahorita, todos viven con tranquilidad. Pues no, hermano, actualmente hay una gran tormenta en el mundo, y lo peor de todo es que hay Jonases que están dormidos. Muchos Jonases están dormidos. Dice que la tempestad parecía que partía la nave. Hemos visto ya muchas veces que los derechos humanos y muchas cosas han hecho, pues que realmente el conocimiento, la buena educación que habían tenido otras generaciones, inclusive lo que dice la Biblia, pues estén poniéndose, no en tela de duda para nosotros, ¿verdad?, pero para ellos, diciendo: oye, pues tomar decisiones que estén completamente diferentes de la Biblia. Hace algunos días, una semana, ha habido un término que se llama LAT. Son en inglés living apart together, viviendo juntos pero separados, dicen en otras palabras. Entonces dicen que ahora es una nueva modalidad que están agarrando algunas parejas. Y hasta inclusive lamentablemente ahí en ese artículo que leía yo, parejas ya sea de hombre, mujer, mujeres o hombres, pero parejas que desean juntarse, dicen: hoy vamos a vivir esta nueva modalidad. Es muy duro tener hijos, vivir juntos, estar contigo todo el tiempo, las 24 horas, dormir, estar conviviendo. Mejor vamos a estar juntos, pero yo vivo en una parte y tú vives en otra parte. En un extremo de la ciudad y tú en otro extremo de la ciudad. Cuando quieras, pues puedes venir conmigo, cuando quieras yo puedo ir contigo, podemos salir un día de vacaciones, pero vivimos aparte. Y es una nueva modalidad que está tomando mucho éxito. Living apart together, viviendo juntos pero separados, hermano. La tempestad parecía que partía la nada con todas estas cosas. Y Jonás dormido, hermanos. Vemos tantas cosas en el mundo que hoy están sucediendo cosas diferentes como este término, y algunos Jonases
dormidos todavía. Dice que los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su voz, ¿va? Dice lo que ahorita leemos en la palabra de Dios. Y vemos que la gente actualmente tiene miedo, ¿va? Hay mucha gente que dice, oye, pues está la guerra allá en Israel, y está la guerra en Ucrania, y hay varios gobernantes que parece ser que muy diferentes a los anteriores, ¿verdad? Que pareciera que viven en fricción. O sea, la gente tiene miedo actualmente, y hay Jonases que están dormidos aún. Dice la palabra de Dios ahí mismo que ahorita leímos que echaban al mar sus enseres que había en la nave, ¿verdad? Es decir, seguramente empezaron a echar algunas provisiones que tenían, algunos objetos pesados. ¿Por qué? Porque pensaban que la nave podía caerse, es decir, ellos buscaban sus propias estrategias. El hombre regularmente cuando empieza a tener conflictos dice, oye, pues déjame pensar cómo le puedo hacer para mejorar mi problema, y se olvidan de Dios, buscan hacer sus propias indicaciones. La gente actualmente busca solucionar los problemas con sus propias estrategias, y sigue habiendo cristianos que están dormidos. Habían en ese momento que leímos nosotros, que ya todos conocemos esa historia de Jonás, dice que un hombre a bordo tenía una relación con Dios. Imagínense, era un profeta, conocía la palabra de Dios perfectamente, ¿verdad? Y adoraba, y aún así ese cristiano, esa persona estaba dormida. Yo no quisiera pensar, yo cuando leí este pasaje me sacudía, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Aunque a veces nosotros conocemos tanto la palabra de Dios, le adoramos, venimos aquí, ¿verdad? Pero a veces estamos dormidos, ¿verdad? Viendo la tempestad, sabiendo que hay una tempestad, pero nosotros en silencio. Jonás estaba durmiendo entre la confusión y el ruido, y eran diferentes esas circunstancias. Imagínense ustedes en aquel momento cómo estaba todo arriba. Pues seguramente era una tormenta, y vaya que los marineros seguramente deben de conocer muy bien, y han de ir muy frecuentemente a tormentas, deben de conocer tormentas. Aún así yo creo que, bueno, al menos en películas hemos visto, cuando hay una tormenta inclusive, que hay marineros que perecen, ¿verdad? Pero muy seguramente saben cómo llevar el barco o la barca cuando hay una tormenta. Sin embargo, en esta ocasión, por lo que dice la Biblia, ellos tenían miedo y empezaron seguramente, imaginen ustedes, mientras clamaban a Dios y mientras aventaban todas las cosas por la borda, y acá con Jonás durmiendo. Yo no sé si era un barco muy grande que estuviera completamente helado con agua, un tipo Titanic que pudiera estar dormido él, y lo de arriba no se escuchaba nada, pero yo quisiera creer que no, ¿verdad? Que era una barca donde él podía fácilmente percatarse, ¿verdad?, de que había un gran peligro arriba. Sin embargo, él estaba dormido. Vuelvo a comentar esto, ¿verdad? Que nosotros muchas veces nos podemos percibir de que hay un gran bullicio en nuestra casa, que hay un gran bullicio con nuestros compañeros, pero nosotros mejor vamos a descansar, a dormir. Quizás no sea nuestro problema, ¿verdad? Vamos a seguir qué dice la Biblia, ¿verdad? Dice, o pensamos, ¿verdad?, que pudo haber habido una reunión de oración. Yo no sé cuántos de ustedes han asistido a veces en nuestra reunión de Zoom, tenemos una reunión de oración y empezamos a orar por todas las peticiones que hay, ¿no? Pues hagan de cuenta que era un culto, ¿verdad? Anteriormente los bautistas acostumbraban que los miércoles era el culto de oración. Ya casi no por el tiempo tan agitado que vivimos, lamentablemente, pero ya ese culto de oración, muy pocas iglesias tienen ese culto de oración, pero en ese tiempo me acuerdo, no sé, allá ustedes los tocaba ver en algo grande, yo eran los cuales, ¿no?, los de días de oración, que iban y la iglesia oraba como una hora y media. Pues hagan de cuenta que así estaba una reunión de oración arriba de la cubierta del barco y Jonás dormido, ¿no? Miren, pues Jonás sabía que había, como quizás no percibía los problemas que lo rodeaban, o quizás sí los percibía, pero se hacía que no iba. Él estaba más preocupado en huir a Tarsis, ¿verdad? Creo que los cristianos de hoy también estamos a veces más preocupados por resolver nuestros problemas que por ver a la gente que corre y que lucha, ¿no?, por sobrevivir en medio de la tempestad. Entonces, hermanos, este primer punto es que Jonás dormía, pero aún con una gran conflicto sucedía en el barco. Entonces, este primer punto también para el cristiano es, a veces estamos dormidos a pesar de un gran conflicto que sucede en nuestro alrededor.
el punto número 2, hermanos. Jonás dormía aun cuando conocía la palabra y temía a Jehová. Y eso también, vamos a leer, hermanos, los siguientes puntos, ¿verdad? Perdónenme, Esteban. Vamos a leer los siguientes versículos, que son del 7 al 16, ¿verdad? Tengo entendido. Entonces lo puede leer ahí en la Biblia o aquí en la pantalla. Vamos a leer, vamos a fijarnos también en los detalles. Dice la palabra de Dios: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron su manera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos habían vivido en la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos asciende? Porque el mar se iba engrandeciendo más y más. Él le respondió: tomad y echadle al mar, y el mar se os saciará, porque yo sé por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba engrandeciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho más que ellos. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quedó de su furor. Y temieron aquellos hombres de Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Bien, hermanos, entonces este segundo punto lo podemos enunciar así: aún durmiendo bajo la tempestad, aun cuando Jonás conocía la palabra y temía a Jehová. Y dice el versículo 1:9: y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Imagínense el contraste de este hombre marinero. ¿Y por qué está durmiendo? Seguramente le debe haber cuestionado. Pero es importante ver aquí, ¿verdad?, que dice el encargado de la barca, le dijo: ¿qué oficio tienes? Y le responde él: pues soy hebreo y temo a Jehová. Ahí podemos ver en Jonás que después de haber desobedecido a Dios y haber hecho todo lo contrario a lo que él le indicaba y le decía, más bien él en ese momento creo que él empieza a decir: ok, pues me he equivocado, ¿verdad? Entonces cuando le cuestionan, pues él le dice: soy hebreo y temo que... Le empieza diciendo la verdad, ¿verdad? Pudo haber dicho: no, pues soy de otra religión, o voy a estar, o continuar, ¿verdad?, con ese engaño. Pero en ese momento empezamos a ver a un Jonás diferente, ¿verdad?, diciendo la verdad y diciendo su temor a Jehová. Y le dice: Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Es decir, Jonás conocía perfectamente a Dios, conociéndole perfectamente su poder. Pero sin embargo, hermanos, la vida de Jonás contradecía su conocimiento de Dios. Imagínense, era una persona tan sobria, decir: oye, pues soy hebreo y temo a Dios, y el Dios que hizo los cielos y la tierra, pero contradecía completamente con su actitud de estar durmiendo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, hermanos, es un llamado para el cristiano, ¿verdad? A veces nosotros decimos: no, pues conozco muy bien la Biblia, leo la Biblia perfectamente y adoro y canto con el cuarteto, ¿verdad? Nosotros tenemos un cuarteto ahí en la casa, ya un poco, han pasado mucho los años, ¿verdad?, pero cantamos un cuarteto y podemos decir, a veces lo que podemos hacer puede contradecir con nuestra obra, ¿verdad?, con nuestras acciones a seguir y a llevar a cabo. Usted puede decir: yo soy el maestro de la escuela dominical, pero nos pueden cuestionar: pero entonces, ¿por qué no tienes el cuidado, ¿verdad?, con el mundo? Dice la palabra de Dios: ¿por qué has hecho eso? Más bien, ellos le cuestionan: ¿por qué has hecho esto? Imagínense ustedes cuando una persona, un incrédulo,
cuestione un cristiano, hermano. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, iba a la primaria, allá por el centro, bueno, cuando yo era muy pequeño, hermano, inclusive pasaba el tranvía ahí a un lado de la escuela, ¿verdad? El tranvía allá en Tampico. Entonces yo me acuerdo que a veces, pues, obviamente era un niño y me portaba mal y nos castigaba, y luego nos mandaba a llevar la maestra y me decían, a ver, ¿en qué trabaja tu papá? Ya, éramos como 4 o 5 los que nos portaban. Ya cuando me hacían esa pregunta yo decía, chido, ¿qué voy a decir, verdad? Porque decía, pues mi papá es pastor, ¿por qué te portaste mal entonces? Era lo primero que me decían, ¿verdad? Entonces era una situación como la de jornada, oye, pero entonces ¿por qué has hecho esto? Le decía el marinero. Yo me acuerdo que mi papá tenía 2 oficios, porque tenía que tener otro oficio para pagar la escuela de paga de mis 2 hermanos mayores. Entonces a veces yo era muy inteligente, como le voy a decir el otro oficio, porque era doble regaño, hermano. Cuando yo decía, no, mi papá es pastor, era doble regaño, pero lo que había hecho mal, y aparte por qué lo hacía, si era un hijo de pastor. Y luego la directora, pues era hermana, ¿no? Era hermana de la iglesia, entonces era muy complicado eso. Bueno, si siguiendo con este pasaje dice, y tomaron a Jonás y le echaban al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios. Imagínense ustedes lo que han sentido estos marineros. Primero estaban atemorizados, aturdidos por ese tormenta, que parecía que no, seguramente ellos con su estrategia de manejar la barca, el timón, no podían salir adelante, y tenían un gran temor, ¿verdad? Y después cuando pasa esto con Jonás y lo echan al mar, y el mar se aquieta, imagínense, pues ahora tenemos miedo, pero de este Señor tan poderoso, ¿verdad? Imagínense ese mensaje, y es algo muy parecido, ¿no?, a los que sucedió con sus discípulos. ¿Se acuerdan ustedes que los discípulos de Jesús iban en una barca semejante, y hubo una tempestad, y ellos estaban atemorizados porque no podían salir adelante, y fueron y despertaron al maestro, ¿no?, que estaba dormido completamente ahí, siempre al lado de ellos, pero hasta que ellos no podían hacer nada, van y buscan al maestro. Y cuando el Señor calma la tempestad, diciendo, calla, enmudece, dice que los discípulos tuvieron un gran miedo, ¿verdad? Dijeron, ¿quién es este, ¿verdad?, que aún el mar y el viento le obedecen? Imagínense haber sido una situación muy parecida, ¿verdad? De haber tenido un gran temor por el mar, pero después tener un gran temor porque ese Dios los hizo callar el mar, ¿verdad? Entonces el gran impacto que han de haber tenido estos marineros. Pero sin embargo, pues no queda duda, hermano, de que Jonás conocía perfectamente la Escritura, conocía perfectamente a Dios, sin embargo él aún así estaba dormido. Y después vamos a ver un poquito más adelante, cuando Jonás empieza a hacer esa oración dentro del pez. Ahorita lo vamos a leer más adelante, pero anticipándome, dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Señor clamé, y mi voz oíste. Es decir, esta oración de Jonás que viene en el capítulo 2, que ahorita vamos a leer, es una oración hermosa porque él, aún cuando está dentro del pez, él tiene la seguridad de que Dios lo va a escuchar, ¿verdad?, de que Dios lo va a socorrer. Inclusive, pues también él tiene esa confianza y dice, pues échenme al mar, ¿verdad? Que Dios quiere, él me va a sacar adelante. Pero muy seguramente, hermanos, o sea, Jonás conocía perfectamente la Biblia y sabía que Dios le iba a contestar en ese momento, ¿verdad? Porque seguramente, imagínense el tiempo que haber pasado desde que él lo capturaron o lo identificaron, lo aventaron al mar, y el mar y la ballena o el pez lo traga, ¿verdad? ¿Usted cree que en ese tiempo él haya rápidamente ido a leer la Biblia? Déjame aprender estos pasajes de la Biblia, ¿verdad? O a lo mejor había un Nuevo Testamento de bolsillo, no sé si usted lo mejor conocer, a lo mejor dentro de la ballena sacó unos escritos. Probablemente, ¿verdad? Pero muy seguramente, porque ahorita que vamos a leer, dice el Salmo 31:22, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Es decir, la oración de Jonás se asemeja mucho con ese Salmo número 31, ¿verdad?, que es muy probablemente que él lo haya traído a su mente cuando estaba en ese momento, ¿verdad? Es decir, conocía la palabra muy bien,
pero aún así, hermanos, él estaba durmiendo. Muchos de los cristianos hoy en día no conocemos muy bien la Biblia. Ya se puede decir que haya gente que está lista para las 16 doctrinas. Pero hermanos, tenemos todavía aún así que despertar, hermanos. No podemos estar dormidos. Y aquí hay que ver que empieza este arrepentimiento de Jonás, ¿verdad? Decía yo que a partir del versículo 9 es un Jonás diferente, un Jonás que ya no desobedece, un Jonás que está dispuesto a arrepentirse. Dice, el verdadero dolor de Jonás fue: me echaste a lo profundo, fui desechado delante de tus ojos. Qué duro es cuando ya te sientes tú que Dios te ha, no necesariamente que Dios te haya abandonado, porque Dios no te abandona, pero tanto te has alejado de Dios que lo sientes ya muy lejos, que lo sientes muy distante. Entonces, hermanos, el primer punto es que Jonás dormía en la tormenta, a pesar de que, va a decir que Jonás dormía en medio de la tormenta, a pesar de que había un gran conflicto que sucedía en el barco. Y el punto número 2, aún dormía, aún conociendo la palabra y temiendo a Jehová, ¿verdad? Bueno, pues en este tercer punto nos vamos a ver que Dios da una nueva oportunidad siempre, ¿verdad? O Dios nos da una segunda oportunidad. Entonces vamos a leer los siguientes versículos, Omar, por favor. Dice la palabra, vamos a leer del 2, todo, ¿verdad? Del 1 al 10, y luego del 3, del 1 al 4, por ahí, ¿verdad? Exactamente. Vamos a leer, usted lo puede leer en su Biblia, hermanos, o aquí en la pantalla. Vamos a leerlos todos al unísono. Dice, entonces oró a Jehová, tu Dios, desde el y dijo, invoqué en la luz de Jehová, y él me oyó, desde el seno del Señor clamé, y mi voz oíste, me echaste a lo profundo de medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas sus ondas y sus olas pasaron por mí. Entonces dije, desechado todo el delante de tus ojos, mas aún creeré en sus templos. Las aguas rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el área se enredó a mi cabeza, descendía los cimientos de los montes, la tierra se cerró sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de esa altura, oh Jehová, Dios mío. Cuando me hablas de mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta aquí en tu santo templo. Los que siguen vanidades historias, su misericordia te abandona. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová a Pérez y vomitó a Jonás de la tierra. Vino. Continuaba este así. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar a la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive. Ok, hasta ahí vamos a leer en esta ocasión. Y bien, hermanos, aunque Jonás son 4 capítulos y pudieran inclusive, hay temas controvertidos, ¿no? ¿Y por qué Jonás se enojó? Eso no lo vamos a tocar, eso la próxima vez que veamos el libro de Jonás, vamos a ver esa actitud de Jonás, ¿verdad? Pero por lo pronto vamos a ver qué es lo que nosotros podemos aprender, ¿verdad? Recuerden que el mensaje se llama Durmiendo en medio de la tormenta, y es un mensaje de exhortación, ¿verdad? De que nosotros estemos activos. En este punto número 3 dice, Dios nos da una oportunidad. Y para mí, hermanos, este pasaje que vienen aquí, estos versículos, bueno, la siguiente diapositiva, estos 3 versículos que vienen ahí en la parte de arriba, son a mí los más impresionantes de este libro de Jonás. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y eso es lo que más me gusta a mí, ¿verdad? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Es decir, que Dios le dio una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad Jonás ya no la desaprovechó. Me agrada, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y muy seguramente, aquí tenemos a hermanos que tienen ministerios
en la iglesia, que han trabajado en la iglesia. Y yo no sé si alguno de ustedes me dice, no, pues en el primer llamado que Jesús me dijo, yo vine y le obedecí, y estoy sirviéndole. En la primera, pues, si me dice usted así, digo, no, pues yo traigo una pizza, hermano, un paquetazo y celebrado, ¿verdad? Pero muy seguramente, hermano, nos ha dicho, hemos hecho caso en la segunda, en la tercera, en la cuarta, cuando vemos que las cosas no funcionan, entonces le hacemos caso, porque vean ustedes que el mensaje fue el mismo, ¿eh? El mensaje fue el mismo de Dios hacia Jonás. Dijo, otra vez vuelvo a decir, ve a Nínive, levántate a esa gran ciudad y proclama el mensaje que yo te voy a dar. Y ahora sí, Jonás responde, dice, y fue conforme a la palabra de Jehová. Y bueno, podemos ver esto que Jonás, desde que estaba en ese vientre, en ese gran pedo, que algunos, que ya cuando empiezan a ver estudios y empiezan a decir, no, pues muy probablemente era una ballena, algunos dicen, no, pues no era un pez, era un mamífero, pues era un animal, ¿verdad?, que andaba en el mar, ¿verdad? Dicen por ahí, pues seguramente era un cachalota, porque el cachalote tiene una boca grande y tiene una cabida, inclusive he visto fotos que pueden caber hasta 6 o 7 personas, ¿verdad?, en la cabida del cachalote. No una ballena gris o otro animal, ¿verdad?, que solamente se alimenta de plancton. Pero bueno, había un pez ahí que Dios había proveído. Algunos historiadores y comentaristas se atreven a decir que era una ¿cómo se dice? Era una pieza, no, pero era una pieza única que Dios solamente hizo para ese momento, ¿verdad? Bueno, algunos historiadores así lo dicen. Pero realmente cuando él está dentro de esa ballena, él dice, da sacrificio y hace un culto de acción de gracias. Imaginen ustedes esa transformación que tuvo Jonás en medio de ese pez. Y vuelvo a decir, hermanos, que habrá muchos de nosotros que tenemos que estar en un pez para ser transformados por lo que Dios nos dice. Dice ahora se dio cuenta Jonás que ya no podía resistir a Dios, ¿verdad?, cuando él estaba dentro de ese gran pez. Y aquí también, ahorita acabamos de leer esto, con eso terminamos de leer el pasaje que leímos anteriormente, dice, la salvación es de Jehová. En ese momento, hermanos, Jonás tuvo una idea del panorama completo, ¿verdad? ¿Por qué él iba a Nínive? Porque recuerden ustedes que en el capítulo 1 él no quiso ir a Nínive. Y algunas personas dicen, bueno, es que Nínive era una ciudad idólatra, porque no le iban a hacer caso, porque era un profeta, entonces él no quería enfrentarse. Probablemente Jonás decía, inclusive en los siguientes versículos, que usted lo va a leer en casa durante la semana, cuando este pueblo se convierte, pues Jonás se molesta, ¿verdad? Entonces realmente él no quería ir porque decía, no, esa gente no merece la salvación, ¿verdad? Pero cuando él dice, la salvación es de Jehová, es decir, no hay para ellos una nación, no hay para ellos una región, no hay para ellos una raza. La salvación es de Jehová. Jonás ha entendido completamente el mensaje completo. Y podemos ver en este arrepentimiento de Jonás cuando Dios da una nueva oportunidad en la tormenta. Así que usted no se preocupe si usted dice, oye, yo sigo dormido, a pesar de que hay tormenta, yo sigo dormido porque conozco la palabra de Dios y porque le temo a Jehová. Bueno, pues Dios da una segunda oportunidad. Y podemos ver aquí este proceso de arrepentimiento de Jehová. Primeramente, hermanos, es porque cuando los marineros le fueron y lo cuestionaron, él dice, yo temo a Jehová, y fue honesto con su historia, ¿verdad? Dice, yo soy hebreo y Dios me mandó, ¿verdad? Ahí empezamos a ver esa transformación de Jonás. Inclusive esas palabras que están en la Biblia, hermano, eran como una opción de mensaje, ¿verdad? Era la opción 2 del mensaje de Jonás, era el arrepentimiento de Jonás. Entonces, primeramente temió a Jehová, después permitió ser echado al mar, ¿verdad? Imagínense esa dependencia de Jonás. Dicen, ¿por qué haber dicho él? Pues échenme al mar. Pudo haber sido por compasión, ¿verdad? Digo, no, pues yo tengo compasión de esta persona, ellos van a morir por mi culpa. Entonces yo, como soy una persona que tengo esa compasión, échenme al mar a mí y ustedes no tienen culpa que hacer, ¿verdad? Otro punto que pudo haber sido por lo que él aceptó ser echado al mar, pues yo dependo de Dios, ¿verdad? Si Dios me aventan al mar, eso se va a calmar y Dios me va a salvar, ¿verdad? Entonces, Jonás tenía una confianza en Dios. Pudo haber sido también porque dijo, no, ya me di cuenta que yo no puedo huir de Dios, de Dios, ¿verdad? Yo intenté irme para otro lado, él me dijo que fuera hacia el norte, yo me fui hacia el sur, pues ya no puedo ir, así que como no puedo ir, mejor aviéntenme el mar, ¿verdad? Pero podemos ver esa dependencia de Jonás, ¿verdad? Después vemos otro signo de arrepentimiento en él,
cuando él clama en el vientre del pez, empieza a hacer una oración, hace una acción de gracias, hace votos, ¿verdad? Y bueno, y finalmente podemos ver que él reanudó un compromiso, ¿verdad? Diciendo, ok, yo voy a llevar a cabo ese mensaje. Entonces podemos ver, hermanos, que este es un proceso, ¿verdad? Que cuando nosotros nos arrepentimos es un proceso que se va perfeccionando, ¿verdad? Que inicia, que va madurando, ¿verdad? Y que finaliza. Pero, hermanos, nuevamente volvemos a ver que si Jonás colaboró y Jonás fue a llevar ese segundo mensaje, y si Jonás fue un instrumento al final de cuentas, eso fue por la paciencia y la gracia de Dios. Si Dios no hubiera sido paciente, hermanos, yo le hubiera dicho 2 veces, ¿verdad? Así que, hermanos, todos los que estamos trabajando aquí en la iglesia, todos los que tenemos un ministerio o queremos colaborar, ¿verdad? Ser un colaborador, si lo vamos a hacer, hermanos, no es por nuestras nuestras cualidades que podamos tener, porque somos muy buenos. Todos los que estamos haciendo un trabajo, el que sea aquí en la iglesia, hermanos, desde nuestro pastor, ¿verdad? Hasta la bebé más pequeña, todos estamos aquí, hermanos, por la paciencia y por la gracia de Dios, hermanos, no por ninguna otra razón. Entonces vemos aquí el arrepentimiento de Jonás, hermanos, que comienza, que va transformando vidas como a su voluntad, y también podemos ver ese arrepentimiento de Jonás cuando empieza a llevar a cabo, no se aparta de la palabra y transmite el mensaje fiel. Es decir, Dios le mandó un mensaje. ¿Se acuerdan ustedes cuál era ese mensaje que le dijo a la población de Nínive? ¿Cuál era el mensaje? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Algunos pastores, inclusive mi papá, dicen que eso fue lo que él les dijo, ¿no? Que no se tardaban ni 15 segundos. Bueno, algunos otros historiadores hablan de que el mensaje fue mucho mayor, ¿no? Pero la esencia, ¿verdad? El mensaje realmente que él iba a transmitir era ese, ¿verdad? Y a lo mejor les iba a hablar de su iniquidad, de que se habían apartado de Jehová, de que les esperaba un juicio, y el mensaje era: si ustedes no hacen caso a todo lo que les estoy diciendo, en 40 días esto va a ser destruido, ¿no? Pero a lo que voy, hermano, es que él, ya una vez que tuvo ese arrepentimiento, él fue un mensajero fiel de la palabra de Dios. Así que, ¿cuál es nuestra función una vez que hemos sido arrepentidos y una vez que hemos sido transformados? Todos aquí hemos llegado aquí a esta iglesia, o hemos tenido un encuentro con Jesús y hemos dicho que nos arrepentimos de lo que hemos hecho mal, ¿verdad? Y nos damos cuenta que tenemos que ser transformados. Pero después de esta transformación, hermanos, ¿qué es lo que sigue? Llevar un mensaje fiel, ¿verdad? Llevar un mensaje fiel. Y el arrepentimiento es lo que significa, va a hacer algo, cambiar, hacer algo diferente, ¿verdad? Es lo que podemos ver aquí en Jonás, ¿verdad? Que él una vez no había hecho caso, después se arrepiente y ahora sí lleva el mensaje fiel que Dios le había encomendado. Y la otra vez mencionábamos aquí, hermanos, no me acuerdo si la semana pasada o hace 2 semanas, que decíamos, bueno, hermanos, es que tenemos un miembro en casa, es un familiar, un conocido, que aceptó a Jesús, pero pues ya no continuó, ¿verdad? Y siguió su vida y ahora se reporta mal, o se tuvo otra familia. ¿Usted cree que ese haya tenido un arrepentimiento, hermano? De acuerdo a lo que podemos ver en la vida de Jonás. El arrepentimiento no es cuando somos transformados y hacemos cosas diferentes y llevamos el mensaje fiel. Así que si hay alguien que dice, oye, pues esa persona aceptó a Cristo, pero fíjate que, pues no, él siguió su vida, y decimos, oye, pues serás salvo o no serás salvo. La salvación es de Jehová, ¿verdad? Y Él es el que da la salvación. Pero al menos la evidencia es de que no esté transmitiendo el mensaje, ¿verdad? Porque ese es el objetivo de tener la salvación, es ser transformado, a llevar a cabo el mensaje de Dios, como lo hizo Jonás. Y bien, hermanos, podemos ver aquí, hay muchas cosas que podemos ver en este pasaje, ¿no? Hay muchas cosas hermosas. Yo me quedo impresionado cómo Dios primeramente perdona a Jonás y después perdona a Nínive, ¿verdad? Porque es en el capítulo 3, si usted lo va a leer, ¿verdad? Inclusive, bueno, lo vamos a leer durante la semana, ¿verdad? Entonces, no deje usted de leer la Biblia, lea estos 2 capítulos que continúan, pero conocemos nosotros que Jehová salvó a Nínive, ¿verdad? O perdonó a Nínive.
Y hermano, yo quisiera saber si la justicia aquí en México o en el mundo ha perdonado alguna vez así. Hay un García Luna, hay una autoridad García Luna que está ahorita compareciendo en la Unión Americana, jefe de seguridad, y él está siendo ahorita acusado y le están proponiendo cadena perpetua, ¿verdad? Es decir, no hay perdón para este personaje político, pero a la luz de la Biblia, hermanos, hay perdón para Jonás, hay perdón para Nínive, hay perdón para cada uno de nosotros. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente es la justicia de Dios. No me queda más que decir que veamos a Dios con pasión y con necesidad por su misericordia y para su perdón. Hay un pasaje muy hermoso allá en Jeremías, y con este termino, y pues voy a pedir a la hermana Claudia, una vez que leemos este pasaje, que la hermana Claudia nos despida en oración, ¿verdad? Por este mensaje que hemos oído. Y veamos lo que dice Jeremías 18, del 7 al 9, dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Entonces, hermanos, que así como Dios perdonó a Jonás, y así como Dios perdonó a Nínive, y así como Dios, podemos decir que nos ha perdonado nuestras vidas, hermanos, que también perdone a aquellas personas y aquellas familias por las que nosotros vayamos a buscar, ¿verdad? Y que no durmamos más en la tormenta, ¿no? Sino que salgamos a rescatar a gente en medio de la tormenta. Hermana Claudia, ¿me puedes pedir, por favor? Señor, te damos gracias, Padre, por la palabra de hoy, Señor. Gracias porque la pusiste en la boca del hermano Luis. Que se nos quede en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y que seamos obedientes a tu palabra, Señor. Si tú nos mandas y das un mandato, Señor, que lo obedezcamos, que seamos hijos obedientes, Padre. Esto te lo pedimos, Señor, y que el resto del día estés con nosotros y que nos des esa fortaleza para seguir en este mundo, Señor, para que no nos ganen las cosas que las personas han puesto, Señor, que siempre estemos en ti. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.